A ver, cuando uno piensa en Taekwondo, ¿qué se le viene a la mente? Seguro que patadas voladoras espectaculares, tablas rompiéndose con una precisión casi milimétrica, ¿verdad? Y bueno, no está mal, pero eso es apenas la superficie. Porque miren, detrás de cada movimiento hay una historia de lucha, de resiliencia y el sueño de un hombre por forjar una identidad para su nación. Hoy no vamos a hablar solamente de un arte marcial, vamos a explorar el viaje del general Choi Hong-hee, un hombre cuya vida, de todo menos tranquila, se convirtió en el alma misma del Taekwondo. Este libro, que se llama justamente Taekwondo, un modo de vida, es mucho más que un simple manual técnico, es un testamento. Y es que para entender por qué este arte marcial conecta con millones de personas en todo el mundo, no alcanza con analizar las técnicas, hay que sumergirse en la biografía de su fundador. Su historia no es un capítulo aparte, no para nada, es el cimiento sobre el que se construyó cada principio y cada movimiento del Taekwondo. Su lucha personal se volvió una filosofía de vida universal. Bueno, nuestra historia arranca con el hombre detrás de la leyenda, el general Choi Hong-hee. Su vida no fue la de un monje meditando en la cima de una montaña, sino la de un luchador, un patriota y un visionario que se enfrentó a la opresión y a la adversidad desde muy joven. Para entender el Taekwondo, primero tenemos que entender las batallas que libró el general Choi, tanto dentro como fuera del doujang. Esta línea de tiempo es básicamente un mapa de pura resiliencia. Imagínense, nace en 1918, frágil, enfermizo, en una Corea bajo ocupación japonesa, y su espíritu rebelde se manifiesta desde temprano. A los 12 años lo expulsan de la escuela por protestar. Lo mandan a Japón, y ahí no solo estudia, sino que aprende karate casi como una herramienta de supervivencia. Durante la Segunda Guerra Mundial lo reclutan a la fuerza y después lo encarcelan por su activismo independentista. Fue justo ahí, en esa celda, donde su destino cambió. Cada uno de estos puntos no es solo un evento, es como una capa más en la armadura que forjó su carácter y su determinación para crear un arte marcial que fuera puramente coreano. Mi vida ha sido turbulenta, caracterizada por luchas solitarias. Estas no son solo palabras, son el eco de una vida de exilio y sacrificio. Hay que pensar en lo que significa luchar por un ideal que te aleja de tu propia tierra. Su dedicación al Taekwondo tuvo un costo personal altísimo. Esta cita nos muestra el corazón de un hombre que, a pesar de sentirse solo y de enfrentar aventuras infortunadas, nunca, pero nunca, abandonó su misión. Es el espíritu de perseverancia hecho persona. Y aquí está, el momento clave. En la soledad y la desesperación de una prisión japonesa, rodeado de compatriotas que soñaban con la libertad, la frustración de Choi se convirtió en un propósito inquebrantable. Ya no se trataba solo de defensa personal, se trataba de orgullo nacional. Se prometió a sí mismo y a su nación crear un arte marcial coreano que fuera superior no solo en técnica, sino también en espíritu, al de sus ocupantes. El Taekwondo no nació en un gimnasio, nació en una celda, como un acto puro de desafío. Pero claro, la visión del general Choi no salió de la nada. Para crear algo nuevo, se fue para atrás, se sumergió en el pasado. Se podría decir que el Taekwondo es un árbol moderno, sí, pero sus raíces están hundidas bien profundo en la tierra y en la historia de la antigua Corea. Así que viajemos un poco en el tiempo para descubrir las semillas de este poderoso arte marcial. Miren, este mapa nos lleva a la era de los tres reinos, Kogyo, Bache y Silla. Una época de conflictos constantes donde saber pelear era, literalmente, esencial para sobrevivir. Y no es solo una suposición. A la derecha vemos una prueba arqueológica increíble, un mural de una tumba, del siglo IV, que muestra guerreros en posturas de combate que nos recuerdan mucho a las artes marciales de hoy. Esto no es solo historia, es la evidencia de que el combate cuerpo a cuerpo ha estado grabado en el ADN cultural de Corea por casi 2000 años. El general Choi tomó un poco de todas estas fuentes antiguas. Se inspiró en el código de honor de los guerreros de élite Hwarang-do. Estudió las técnicas de combate del Subak-gi y, lo más importante, rescató el Taekyon, un arte casi olvidado, famoso por sus dinámicas técnicas de patadas. ¿Pero qué pasó? La ocupación japonesa intentó borrar todas estas tradiciones, prohibiendo su práctica. Esto convirtió la misión de Choi no solo en una creación, sino en un verdadero acto de rescate cultural. Estaba reviviendo un legado que casi se había perdido para siempre. Con las cenizas de la guerra y la ocupación todavía calientes, llegó el momento de la creación. Corea necesitaba símbolos de su nueva identidad, de su fuerza, de su soberanía. Y en este contexto, el general Choi presenta su obra. Un arte marcial que no solo serviría para la defensa, sino que se convertiría en un embajador cultural de la nación entera. El nombre que eligió fue una genialidad. A ver, vamos a desglosarlo.
Tai representa todas las técnicas de pie, las patadas, los saltos, los bloqueos. Kwon es el puño, la mano, el ataque y la defensa con los brazos. Pero la palabra más importante de todas es Do. Do es el camino, la filosofía. Sin el Do, el taekwondo sería solo un conjunto de técnicas violentas. Con el Do, se convierte en un camino de desarrollo personal, ético y espiritual. Es la unión perfecta de cuerpo, mente y espíritu. Elegir el nombre fue todo un acto político y cultural. Se pensaron nombres como Dang Su o Kong Su, pero se descartaron. ¿Por qué? Porque sonaban demasiado a las artes marciales de China o Japón. Choi fue inflexible en esto. El nuevo arte debía tener un nombre que resonara con la historia de Corea. Al elegir Taekwondo, no solo creó una conexión directa con el antiguo Taekyon, sino que estaba marcando una línea, declarando la independencia marcial y cultural de Corea. Y acá es donde vemos la genialidad del general Choi. No fue un simple recolector de técnicas antiguas, fue un científico del movimiento. Tomó la fluidez y las patadas del Taekyon, la fuerza del Subaki y algunos elementos del karate, y lo pasó todo por el filtro de la ciencia moderna. Analizó la física, la biomecánica y la anatomía para crear un sistema que fuera lógico, eficiente y sobre todo poderoso. Este nuevo estilo, al que llamó Chang-Hun por su seudónimo, era a la vez un homenaje al pasado y un salto gigante hacia el futuro. Bien, ya vimos la historia y la técnica, pero para entender de verdad el taekwondo tenemos que explorar su alma, el do, el camino. Y esto no es una sección de filosofía abstracta para nada, es la guía práctica que transforma a un peleador en un artista marcial y a un artista marcial en una mejor persona. Es el código de conducta que el general Choi consideraba la parte más importante de toda su creación. El primer pilar es la perseverancia, Innae. La historia del rey escocés Robert Bruce y la araña es la metáfora perfecta. Un rey a punto de rendirse que encuentra inspiración en una pequeña araña que falla y vuelve a intentar, una y otra vez, hasta que lo logra. El general Choi vio su propia vida en esa araña. Encarcelado, exiliado, enfrentando oposición, cada vez que caía, se levantaba. En el taekwondo, la perseverancia no es una opción, es la esencia misma del camino. Luego viene el autocontrol, Guk-gi. Es fácil pensar que un arte marcial enseña a desatar la fuerza, pero el verdadero poder es en saber cuándo y cómo contenerla. El autocontrol va mucho más allá del dojang, es mantener la calma en una discusión, es no responder a una provocación, es dominar los impulsos. Como dijo sabiamente Lao Tzu, quien vence a otros es fuerza, pero quien se vence a sí mismo es poderoso. El taekwondo busca forjar personas poderosas, no solo luchadores fuertes. Y el tercer pilar, el espíritu indomable, Bakchul Bulgul. Este es quizá el principio que mejor define al propio general Choi. Es la valentía de enfrentarse a un oponente más grande, sí, pero sobre todo es la valentía de defender los principios frente a la presión social o la injusticia. La cita de Confucio es directa. No actuar contra la injusticia es cobardía. Este principio es un llamado a ser un guerrero por la justicia, dentro y fuera del tatami, sin importar el costo. Entonces una vida de lucha, una técnica científica y una filosofía profunda. ¿Cuál fue el resultado de esta combinación tan potente? La visión de Choi no se quedó en Corea, se desbordó por todo el planeta. Veamos cómo ese sueño que nació en una celda de prisión terminó conquistando el mundo. Hay que detenerse un momento a pensar en esto. Más de 50 países, millones de practicantes, y todo esto en apenas unas décadas. Desde una nación devastada por la guerra, el taekwondo se extendió como un reguero de pólvora por los 5 continentes. Y no fue por una campaña de marketing millonaria. Fue por la pasión de sus instructores y por el poder universal de su mensaje. Automejora, disciplina y respeto. Es uno de los fenómenos de globalización cultural más rápidos e impresionantes del siglo XX. Este evento en Montreal en 1974 fue un punto de quiebre. El primer campeonato mundial de taekwondo. Ya no era solo una disciplina que se practicaba en dojangs aislados. Se convirtió en un deporte global, con reglas unificadas y una plataforma para que competidores de todo el mundo se midieran y compartieran su pasión. Este campeonato fue como la graduación del taekwondo en el escenario mundial. Demostró que había llegado para quedarse. Mi sueño se ha realizado. Estas palabras del general Choi son el resumen perfecto de su legado. Su meta final nunca fue solo el nacionalismo. El orgullo coreano fue el punto de partida, sí, pero el destino era la humanidad. Soñaba con un arte que uniera a las personas, sin importar su raza, su religión o su ideología. Al ver el taekwondo practicado desde Seúl hasta Buenos Aires, supo que había logrado crear no solo un arte marcial, sino un lenguaje universal de disciplina y respeto.
Y así volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede la visión de una persona cambiar el mundo? La historia del general Choi Hong-hee grita que sí. Desde la fragilidad de su niñez hasta la oscuridad de su celda, forjó un legado que hoy practican millones. El taekwondo es más que un deporte, es la prueba viviente de que la voluntad de un individuo, guiada por un propósito noble y un espíritu indomable, puede romper cualquier barrera y dejar una huella eterna en la historia de la humanidad.